Vamos contigo, Ariel. Tenemos en el set de ATV, Red Nacional en Cochabamba, al candidato por el MAS. Por favor, buenas noches. Claro. ¿Cómo estás, María René? Buenas noches. Y por supuesto, por la agenda informativa, vamos a hablar de varios temas con Luis Arce, que ha accedido a visitarnos en el estudio acá en Cochabamba, porque pues cumple varias actividades y se ha hecho un tiempito para atender esta entrevista. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un cordial saludo a los televidentes. Hace algo de frío en Cochabamba, ¿no? Hasta ahora. La verdad, aquí yo siento un calorcito agradable con respecto a La Paz. Ah, bueno, sí, por supuesto. Pero bueno, las temperaturas han bajado. Lo que es obligatorio preguntar, Luis, es por supuesto la decisión que se ha hecho conocer en las últimas horas a propósito de la audiencia para la inhabilitación o habilitación de Evo Morales como candidato a primer senador por Cochabamba. ¿Cómo asume su candidatura este empate entre vocales para luego en 48 horas dirimir el asunto? Bueno, es un tema que está en la cancha del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tendrán que evaluar de acuerdo a la normativa vigente y nosotros no tenemos absolutamente nada que decir al respecto. Claro, pero ya el tribunal en un momento, en febrero de este año, decidió la inhabilitación del candidato de Evo Morales y varios otros candidatos. Hay 54 candidatos observados en el movimiento al socialismo. El Tribunal Supremo Electoral dice con claridad: no puede ser candidatos porque no cumple el requisito de residencia. Entonces, que tome la decisión en ese sentido. Si lo ha dicho, que lo haga. Nosotros creemos que si están tomando una decisión que yo, la verdad, no logro entender, porque justamente usted, como usted lo menciona, dicen una cosa, luego dicen otra. Nosotros no tenemos la plena confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Pero entonces, ¿por qué el MAS presenta un argumento para forzar esta audiencia en la que finalmente hoy tenía que conocerse si Evo Morales puede o no ser candidato? Pero están los recursos que la normativa habilita a cualquier ciudadano para poder hacerlo, y se van a tomar todas las acciones dentro de la normativa vigente, y eso es lo que se ha hecho, pero la decisión no es nuestra. No, claro, pero la consulta es obligatoria porque hay mucha gente que cuestiona esta candidatura. Como hay gente que también la apoya, o sea, hay de los dos lados, ¿no? Pero es un tema que, repito, está en la cancha del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, sobre la imagen de Evo Morales como candidato, Luis, ¿qué podemos decir hoy? ¿Qué representa Evo Morales para el MAS? Hay gente que dice que probablemente la figura del MAS hoy no suma rumbo a estas contiendas electorales del 18 de octubre. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero hay que aclarar que el candidato no es el compañero Evo, ¿no? El candidato por el movimiento al socialismo soy yo. Primero. Segundo, el compañero Evo siempre va a ser, ¿no?, un líder histórico, un líder que ha marcado época en el país, no solamente por todo lo que hizo en su trayectoria, sino por lo que ha dejado de legado en los 14 años de gobierno que hemos tenido, que hay muchos avances. Yo entiendo que ha habido varias críticas, pero hay que fundamentarlas con números, porque después dicen que no hemos hecho hospitales y terminan inaugurando nuestros hospitales, ¿no? Yo creo que hay que tener ese cuidado. El compañero Evo siempre va a ser un gran dirigente, un gran referente para todos los militantes del movimiento al socialismo. Pero hay críticas y también hay denuncias. No, pero es otra cosa, ¿no? No sé a cuál se refiere usted, ¿a las críticas o a las denuncias? A las dos cosas, porque en una carrera electoral definitivamente afectará críticas y denuncias rumbo a, no sé, buscar o conseguir el voto de los electores. Es decir... Entonces, críticas siempre van a haber. Sí, por supuesto. Denuncias siempre van a haber, peor en este momento que nosotros hayamos tomado una posición. ¿Pero esas denuncias no afectan el hecho de que, por ejemplo, el MAS insista en que Evo Morales sea candidato a primer senador por Cochabamba, por ejemplo? Bueno, las denuncias nosotros lo dijimos con claridad. Ese es un tema que no compete al movimiento al socialismo ni al binomio. Es un tema que entra en el campo jurídico. Si usted divide lo público y lo privado, eso entra en el campo del derecho privado, donde hay un acusado que tendrá que demostrar con pruebas, hay un acusador que tendrá que demostrar con pruebas, hay un acusado que tendrá que defenderse de acuerdo a la normativa, pero lo más importante de este tema, Ariel, creo que es muy importante para nosotros. Ya basta de usar imágenes de mujeres en temas políticos, basta. Hemos visto, está bien, entendemos que hay guerra sucia, que no tienen propuestas,
encuestas, que no hay nada al frente que se proponga y las encuestas son claras y tengan que recurrir a estas cosas. Entendemos. Pero lo que no estamos de acuerdo para nada, y es aberrante lo que está ocurriendo, es que se utilice la imagen de mujeres, como ha ocurrido con la compañera Eva Copas. Recordará usted un video que después tuvieron que desmentir, pero ya estuvo en redes, se encontró al culpable, no se hizo absolutamente nada en el Ministerio de Gobierno ni en el gobierno actual sobre ese tema, y ahora nos encontramos con supuestamente una menor que se utiliza también su imagen sin tomar en cuenta la normativa vigente que respalda, que protege a no solamente imágenes de mujeres jóvenes, sino de toda la juventud. Entonces yo creo que ahí no se está tomando adecuadamente y como corresponde el tema político. ¿Qué opina del estupro, Luis? Bueno, todos lo rechazamos. Yo creo que no existe una persona en el mundo que esté de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo soy padre, tengo hija y tengo nieta, y por supuesto que estamos en contra de eso. ¿Y eso no afecta todo el trabajo que se hace en el movimiento del socialismo? O sea, estas denuncias que tienen claramente una dirección, por decir algo, generan, por ejemplo, mensajes en las redes sociales que dicen absolutamente de todo y van mucho más allá, porque no solamente se escribe en las redes sociales, se juzga en las redes sociales y hasta se sentencia en las redes sociales. Es un tema bastante delicado. No, sin duda que es un tema que se lo quiere dirigir y quieren, ¿no? Quienes están en las redes lo están haciendo claramente con la intención de restarnos votos. Pero repito una vez más. ¿Y logran su objetivo? Repito una vez más. Es un tema estrictamente privado, ¿ah? Y los que tenemos claro lo que está pasando es un tema que se va a ese plano, ¿no? Nosotros vemos que eso no nos afecta porque claramente hasta en las redes han salido memes que han respondido, ¿no? Digan todo lo que digan con respecto a Evo, pero el candidato es Lucho Arce. Entonces, yo no tengo ninguna de esas cosas que han querido, inclusive, mancharme a mí más de esos temas absurdos, pero claro, la gente que me conoce sabe quién es Luis Arce, ¿no? Ahora, ¿no siente, Luis, que en algún momento la candidatura, la imagen, Evo Morales, la figura política, el líder sindical, le hace como sombra a este proyecto político que podría de alguna manera generar estos espacios que dice que finalmente afectan? No, esa es la misma lógica de la gente que maneja el tema del estupro para tratar de echar vaso a la candidatura y a las encuestas que claramente nos dan como ganadores en todo el país y con un margen absolutamente amplio con respecto al segundo, ¿no? Entonces, eso es claro. La gente que dice eso también dice lo que usted menciona, es claramente la misma posición, porque no hay al frente. Usted dígame qué propuestas hay sobre el tema económico, qué propuestas hay sobre el tema de salud, qué propuestas hay sobre el tema educativo, que tenemos un zafarrancho en este momento en el tema educativo. Usted comprenderá, no se ha resuelto absolutamente nada. Hoy se están violando derechos humanos en el país, se está violando el derecho de la libre expresión. Hay periodistas, sus colegas, que muchos de ellos por denunciar casos de corrupción están siendo correteados. ¿Eso qué quiere decir? Y nosotros salimos con una propuesta clara al respecto y como ven que del otro lado, porque todos los partidos de derecha están metidos en ello. El señor Carlos Mesa, el señor Tuto Quiroga, la señora Áñez estuvieron metidos en el golpe de Estado de noviembre, ¿verdad? Entonces, queda claro que la única opción que tiene el gobierno, el pueblo boliviano, para elegir un gobierno que le haga respetar todo eso es pues el movimiento al socialismo. Hace un par de minutos Carlos Mesa, candidato presidencial también de Comunidad Ciudadana, señaló que si Evo Morales finalmente es habilitado como candidato, pues van a asumir acciones, incluso legales, si corresponde. ¿Qué opinan sobre eso? Están en su libre derecho de hacerlo. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, porque el tiempo realmente es breve. Me imagino. Sí, queríamos agradecerle su visita de verdad, porque este es un tema muy importante y que está en la agenda informativa y que seguro en 48 horas pues tendrá una solución y permitirá al movimiento del socialismo decidir si Evo Morales va como candidato a primer senador y cómo encarar rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Es un tema importante. Bueno, en realidad la decisión no está en el movimiento al socialismo. Sí, definitivamente. Le agradezco. Así que, muy bien, pues. Muchas gracias, Luis. En otra ocasión lo esperamos, por supuesto, para hablar del proyecto político rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Con mucho gusto. Le agradezco. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.